¿Qué tal, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Eh, Vamos a retomar algunas cuestiones sobre el eje ético-moral y les voy a dejar también una actividad. Espero que la anterior no les haya sido difícil. Normalmente cuando nosotros hacemos este mapa de actitudes morales, podemos identificar de un lado esas actitudes morales que son todavía cuestionables, un poco reprochables, estas que nosotros llegamos a identificar como malas, y por el otro lado tenemos las actividades morales que nosotros identificamos como buenas, aun cuando nuestra educación o nuestra sociedad nos diga que son de determinada forma, la conciencia siempre tiene una actitud frente a estas cuestiones que nosotros vamos realizando. Entonces yo espero que no hayan realizado solamente los ejemplos del mapa, sino que ustedes identificaran qué actitudes morales negativas identifico tal vez en mi entorno natural y que de ahí pude haberlas aprendido por imitación, y qué actitudes positivas, buenas, correctas he aprendido por imitación de las personas en mi entorno, tanto familiar como de amistad como social. ¿Sale? Entonces yo espero que no haya sido una actividad complicada. Nos quedamos, si no mal recuerdo, en el estoicismo, que recordamos que trata de vivir conforme a la naturaleza, pero también trata de dominar esas pasiones tan intrínsecas que el hombre tiene, trata de dominar sus sentidos, trata de dominar sus pasiones a fin de llegar a un grado de perfeccionamiento. Y pasamos a algo que se llama la ética universalista. Esta tiene su mayor exponente en Immanuel Kant, y prácticamente esta ética formal lo que denomina es un imperativo categórico, es decir, que nosotros podamos obrar de tal modo que ese obrar pueda ser una regla universal de comportamiento, es decir, algo que Cristo dice en el Evangelio, ¿no? Traten a los demás como quieran que los traten. No lo dice de esa manera tan explícita, pero sí nos da una serie de mandamientos que lo que tratan de reflejar es justamente este imperativo universal, que la forma en que obremos pueda ser considerado una regla de obrar moral universal. Después de esta tenemos algo que se llama ética de espontaneidad, es decir, regida por la vida y la voluntad. Y entonces ahí tenemos dos filósofos que tratan de hacer una reflexión sobre esto. El primero es Nietzsche, que busca el poder y la voluntad del dominio, es decir, toda ética tiene que fundamentarse en el poder y en el dominar a los demás. Por otro lado, Sartre dice que no se sigan las normas, el sujeto tiene que construirse a sí mismo. Lo que este tipo de ética trata de reflejar es que cada uno es la medida de el obrar moral. Hasta este momento hemos visto corrientes éticas, pero lo cierto es que la mayoría de estas corrientes carecen de sustratos, porque el primer elemento que muchas de ellas consideran es que el hombre es el sujeto de la actividad moral, cuando lo cierto es que el hombre es un ser moral por naturaleza y está sujeto a una ley universal que se expone y se expresa en la naturaleza misma de todas las cosas. Tenemos algo que se llama ética de situación, que tiene su inspiración interna que norma la acción. Es decir, cada situación es distinta y por lo tanto
cada una tiene que ser entendida de forma diversa. No hay valores universales y este es un problema porque nos ayuda el hecho de tener normas universales que se puedan aplicar en lo particular, pero si cada situación es tan distinta, no hay valores universales que se puedan poner en correspondencia y por lo tanto cada situación tiene su propia ética. Algo que se llama ética comunicativa o del discurso. Esta parte prácticamente de un filósofo llamado Habermas, y lo que trata de expresar esta corriente ética es que si suena bonito, si suena bien, es correcto. Si no suena bien, entonces es incorrecta. Es una ética totalmente de discurso, es totalmente una ética sobre lo que tenemos que decir, de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces tiene un gran peligro porque yo puedo disfrazar toda la maldad a través de una ética discursiva y entonces me es permisiva. Hay algo que se llama ética emotiva y esta tiene como punto crucial a David Hume. Y lo que trata de expresar es, si me hace sentir bien, entonces es bueno. Si me hace sentir mal, es malo. Pero, ojo, probablemente te hace sentir bien porque corresponde con la ley natural. Y probablemente te hace sentir mal porque va en contra de la ley natural. Pero también está el caso en donde cuando yo he identificado un bien aparente, me hace sentir bien en tanto que corresponda con mi bien aparente. Pero si no corresponde, me hace sentir mal porque la conciencia me lo recrimina. Esta es una ética muy interesante a estudiar porque normalmente creemos que las cosas son buenas porque nos hacen sentir bien y tiene un gran peligro esta cuestión. Hay algo que se llama también ética eudemonista y esta trata de decirnos, es bueno todo lo que deje de perturbar el alma. La eudemonía sería buscar un buen demonio, es decir, buscar aquello que no perturbe mi alma y que me permita salir a flote. Esta ética también es como la estoica, tiene la intención de no perturbar el alma y tiene la intención también de buscar el principio del placer, contrario al principio de la realidad. Y finalmente tenemos la ética judeocristiana o de la benevolencia. Esta es prácticamente la que tiene en realidad más correspondencia con la ley natural, dado que pues toda ética tiene como sustrato esas leyes universales ocultas en toda la naturaleza que nosotros identificamos que vienen del legislador universal, es decir, aquel que desde el principio de la creación ha creado todo con un orden y una armonía. Y esta ética judeocristiana es prácticamente la más extendida a nivel universal, pero aún así es la más confrontada, la más cuestionada. ¿Por qué? Porque no se anda con medias tintas. Prácticamente la ética de la benevolencia nos dice que hay que obrar en el otro según la naturaleza que ambos poseen. Es decir, si yo soy ser humano y veo otro ser humano, yo tengo que tratarlo como ser humano porque es la misma naturaleza que ambos poseemos y nuestro raciocinio nos permite entablar ese diálogo, ese encuentro con el otro y nos permite aparte buscar el bien mayor. Pero si yo tengo un perro, según su naturaleza, yo como ser humano, yo tengo que tratar al perro como perro. Es decir, no atribuirle cuestiones antropomórficas o cuestiones de raciocinio humano.
Hay personas que les gusta tratar a sus animales, a sus mascotas, como si fueran otro ser humano y entonces le ponen la televisión, lo inscriben a cursos, pero lo cierto es que esas cuestiones son antropomorfismos que no corresponden con su naturaleza. La ética diría, es inmoral tratar al otro fuera de su naturaleza. Entonces, esta es una ética interesante porque nos ayuda a descubrir al prójimo en el ser humano, orientarlo al bien, buscarle la verdad y mostrársela, porque aparte es lo mismo que posee mi naturaleza, y conforme a la naturaleza y conforme al animal, yo tengo que tratar al medio ambiente como el medio ambiente que me permite a mí existir, y tengo que tratar al animal como animal que es parte de mi entorno natural. No quiere decir que el ser humano esté por encima de estos dos otros elementos de la creación, sino que cada uno tiene un lugar específico y tiene que corresponder a ello su comportamiento. En la siguiente diapositiva que tenemos hay algo que se llama fundamentos de la moral. Y entonces los fundamentos de la moral, la norma próxima, es decir, la más inmediata a nosotros, es la naturaleza humana, es decir, mi naturaleza, cómo me orienta a obrar. Lo más lógico sería que nosotros descubramos que nuestra naturaleza nos lleva a obrar conforme a la razón. Toda ética tiene que estar fundamentada en nuestra naturaleza, tiene que ir conforme a nuestra razón, pero la razón no está desligada de la voluntad o de la libertad. La razón siempre se orienta en el grado de la voluntad al bien y en el grado de la libertad a la búsqueda del bien común, es decir, de todo aquello que le permita al hombre desarrollarse en un ámbito específico. Y al estar orientado al bien y al desarrollo, evidentemente a la verdad, a la belleza, a la unidad. Tenemos como una norma inmediata también la recta razón o la ley natural. Hemos hablado mucho de la ley natural, no solo en la clase anterior, sino a lo largo de todo el ciclo. Si nosotros no comprendemos que la ley natural es la máxima en nuestro orden cósmico, entonces no hemos aprendido todavía que el universo tiene un orden y una armonía, y que todos nosotros nos ordenamos, es decir, nos orientamos a ese orden universal y a esa armonía universal. Tenemos como la norma última algo que se llama la ratio divina o la razón divina, es decir, qué es lo que la divinidad al crear ha querido para todo este universo que nosotros comprendemos a través de la ley natural. Y tenemos también la conciencia, que tiene que ser recta y ordenada a la ley eterna, es decir, a la ratio divina. Y tienen ahí una pequeña gráfica que dice: la ley es la ordenación de la razón al bien común, una definición de Santo Tomás de Aquino. Es decir, esta ordenación de la razón al bien común tiene que permitir la armonía de todos los que vivimos en un entorno natural. Tiene también la ley eterna, que es la manifestación externa de la voluntad del legislador universal, es decir, qué es lo que Dios quiso para toda su creación de manera inmediata. Tiene la ley de la naturaleza, la ley eterna a las criaturas no racionales, es decir, a los planetas, a las estrellas, a la naturaleza, a los árboles, a toda la creación. ¿Qué ley le fue dictada? A los animales, ¿qué ley le fue dictada? A los animales, lo hemos insistido, actúan por instinto, no por razón. Si el perro tiene hambre, le pones
comida y el perro por instinto va a comer. En cambio el hombre sí está pensando qué es lo que quiere comer. Quiero comer salmón, quiero comer una maruchan, quiero comer un gansito, quiero comer un pozole, quiero comer tal vez un filete de res. Entonces, no solo es el comer por instinto, sino qué es lo que quiero comer. Ahí ya hay un presupuesto de la racionalidad, por poner un ejemplo. Tenemos también la ley natural, que es un ordenamiento de la naturaleza, que en el hombre, su ley natural es la razón. Así como en el animal es el instinto, en el hombre la ley natural es la razón, obrar conforme a la razón, obrar conforme a lo que es bueno según todos los elementos que yo he podido inteligir, pero también descubrir inscritos en mi naturaleza. Y de todos estos presupuestos tiene que darse la ley positiva, que es la expresión promulgada por la causa racional de la ley natural para la sociedad. Ya en la ley positiva vemos los niveles de jurisprudencia. ¿Qué pruebas tenemos para decir que hay una ley eterna que después orienta a una ley natural? Sencillo, los distintos códigos legales. La naturaleza en sí misma ya nos habla de una ley en donde las aves migran en determinados periodos, algunos animales hibernan. Tenemos esta misma ley cuando descubrimos cómo es que el código genético se va expresando. Tenemos estas leyes en la reproducción, en el catabolismo, en la nutrición, etc. Pero aparte, estas leyes se traducen también en una ley positiva, decíamos. ¿Cómo es que civilizaciones que no se conocieron, civilizaciones que aparecieron en el mismo periodo de tiempo histórico, en sus distintos códigos legales, castigan las mismas cosas y premian las mismas cosas? Esto es muy sencillo, porque esa ley natural está verdaderamente inscrita en el corazón del hombre. Todos los hombres tienen imperativos anteriores al positivismo. Un ejemplo clarísimo es el código de Hammurabi, que es el primer código penal que existe registrado en piedra, y condenaba el robo, condenaba el homicidio. Pero culturas similares en distintos puntos de nuestra geografía condenan las mismas cosas, premian las mismas cosas, permiten o prohíben las mismas cosas. Esto quiere decir que en el corazón del hombre hay algo que nos dice todo el tiempo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Y ahora vamos a un tema que es parte de esta exposición, porque la conciencia es la voz interior, no solamente del Espíritu Santo, que nos dice lo que está bien y lo que está mal, sino que esa voz es totalmente racional. Es decir, Dios, cuando creó al ser humano, sí, lo dotó de muchas características, pero lo dotó de una conciencia que le permite descubrir lo que está bien y lo que está mal, discernir esas cosas. La conciencia es, digámoslo de esta forma, un órgano espiritual, es decir, así como el cerebro hace las conexiones neurocientíficas, pues la conciencia hace las conexiones, descubre todo lo que hay en el bien natural, lo que la voluntad desea y quiere, lo que la libertad trata de ejercer, ve todo el panorama completo y dice, por aquí no,
por aquí sí. Y entonces, la conciencia moral está en razón del acto, es decir, según nuestros antecedentes, nos advierte, esto está bien, esto está mal, no hagas esto, sí, hazlo, ve todo nuestro pasado y nos previene según estos antecedentes. Puede ser, en razón del acto, consecuente. Es decir, nos va a premiar o nos va a castigar. Es esa voz que cuando tú te portas bien, aunque trates de justificar, siempre está hablando. Si tú te portas bien, te lo va a premiar. Si tú te portas mal, aun cuando lo justifiques racionalmente, la conciencia te va a reprochar ese obrar. La conciencia moral, también en cuanto a comparación con la ley eterna, puede ser verdadera o recta, y entonces, según los primeros principios morales, te va a responder de esa manera. Si algo tiene que ver con la ley eterna, la conciencia te va a decir adelante. Si algo no corresponde con la ley eterna, entonces te va a decir cuidado, aguas, O puede ser también en comparación con la ley eterna errónea. Y aquí tenemos algunas cuestiones interesantes. La mayoría de las personas, con todo lo que nuestra sociedad global hoy dice, ha constituido una conciencia errónea. Puede ser escrupulosa, es decir, juzga con motivos insuficientes que algo es malo. Una conciencia escrupulosa todo lo va a juzgar mal, todo. Cualquier tipo de acto lo va a descubrir como pecaminoso, como erróneo, y entonces no tiene los elementos suficientes de manera racional para juzgarlo de esa manera, pero tampoco tiene los elementos suficientes para poder seguir obrando conforme a esta razón. Puede ser perpleja, el acto es malo, se realice o no. Desde el momento en que tú lo pensaste, ya, eso está mal. Puede ser laxa, quita los motivos que hacen malo al acto y entonces dice, sí, esto está bien porque yo lo quiero así. Una conciencia laxa es la más peligrosa junto con la conciencia cauterizada, porque la conciencia laxa todo lo permite, no encuentra ningún tipo de mal. ¿Qué va a pasar? Es mi vida, es lo que yo quiero. Y una conciencia laxa tiende a ignorar el mal real que está ahí presente y todo lo permite. Por otro lado, tenemos la conciencia, les dije ahorita, cauterizada, es decir, la conciencia que descubre bienes donde no los hay y por lo tanto permite las cosas de esa manera. Un ejemplo, por ejemplo, es Adolf Hitler, que piensa que lo que está haciendo es bueno, está matando gente, está destruyendo a los judíos porque ellos son los responsables de toda la desgracia del imperio alemán, y entonces es bueno lo que está haciendo. Esa es una conciencia cauterizada, encuentra bienes donde no los hay. Por otro lado, la conciencia moral en razón del asentimiento puede ser cierta, es decir, puede ser justa sin temor a equivocarse. Es una conciencia recta, observa el panorama, descubre, discierne y dice por aquí no, por aquí sí. Puede ser probable, tiene un juicio con cierto temor. Muchos de nosotros tenemos una conciencia probable, principalmente en la edad de la preparatoria. Algo nos está alertando y tenemos el temor a equivocarnos, y entonces o podemos hacerle caso
y obrar conforme a la conciencia o ignorarla y seguir algunas cuestiones, aun cuando la conciencia nos está diciendo que por ahí no es el camino. Y también tenemos la conciencia dudosa. No hay razones suficientes para juzgar algo. Esta también es una conciencia común en la etapa de la secundaria a la preparatoria. Todavía no tenemos una percepción del mal o del riesgo, y entonces podemos cometer muchos errores. En la siguiente lámina hablamos sobre la libertad, esta capacidad por la cual el hombre elige entre un bien y un bien mayor. Es muy importante que esto no se nos olvide jamás. Si nosotros queremos ser hombres libres, quieren ser mujeres libres, tienen que obrar conforme a su libertad. Pero la libertad a nivel real, antropológico, a nivel racional, solo elige un bien o un bien mayor. No elige los males morales. No elige aquellas circunstancias que van contra nuestra naturaleza racional. Y ahí tenemos, para comprender las fuentes de la moralidad, 3 características: el objeto, el fin y la circunstancia. El objeto es lo que es la acción, el fin es la intencionalidad y la circunstancia, la situación que rodea toda esa acción. Y viene una tabla que bien nos puede servir a ejemplo análogo con las tablas de verdad. Si el objeto es bueno y el fin es bueno, toda la acción moral es buena. Si el objeto es bueno, pero el fin es malo, la acción moral es mala. Si el objeto es malo y el fin es bueno, la acción moral es mala. Si el objeto es malo y el fin es malo, toda la acción es mala. Las circunstancias no definen la moralidad de los actos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo quiero conseguir un bien. Yo quiero salvar a un niño que está en situación de riesgo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el fin? Pues quiero salvar a ese niño en situación de riesgo porque quiero darle educación. Evidentemente la acción es buena. No, pues yo quiero salvarlo, pongamos otro ejemplo, siguiendo las mismas tablas. Yo quiero salvar a este niño porque necesito un esclavo, esa es mi intención. Evidentemente el acto es malo. No, pues yo no quiero salvar a este niño porque quiero un mundo mejor para los que ya tienen posibilidades. La acción es mala. Yo quiero que este niño no se salve porque ya hay una situación de riesgo en el mundo. No quiero cargar con más elementos en esta sociedad. Evidentemente el acto es malo. Tal vez no estoy siendo del todo claro en este momento. Intentaré pensar en un objeto un poco más explícito sin tocar algunos temas medulares que pienso ver la siguiente semana con ustedes. Pondré el ejemplo del aborto en este momento o de la eutanasia para ver si es un poco más clara la tabla. Yo quiero tener a mi bebé, quiero tener este niño a pesar de las circunstancias porque él no tiene la culpa. El objeto es tener al niño. ¿Cuál es la intención? Él no tiene la culpa y merece tener una vida. El objeto es bueno. Pongamos otro. Yo quiero tener al bebé para poderlo reprender por el acto de estar en mi vida, porque yo no lo pedí, entonces lo voy a tener, ese es el objeto, con la finalidad de castigarlo todos los días de su existencia por haber aparecido en mi vida. Evidentemente la acción moral es mala. Yo lo voy a abortar porque quiero seguir con mi vida
feliz y maravillosa como era. El objeto malo, el fin bueno, la acción por lo tanto mala. Yo no quiero tener al bebé, lo voy a abortar con la finalidad de no traer a alguien más al mundo a sufrir, por lo tanto la acción también es mala. Hay que tener mucho cuidado y sé que este tema es muy controvertido porque aquí pueden surgir muchas preguntas y decirme, profe, yo no estoy de acuerdo, profe, es que esto no es de esta manera. No les estoy hablando en este momento como desde el aspecto religioso, lo estoy haciendo desde el aspecto meramente racional, en donde el objeto y el fin tienen que de alguna forma ordenarse al bien y las circunstancias no pueden definir nunca la moralidad del acto. Esto trataré de ser muchísimo más claro cuando lo veamos en el siguiente tema acerca del aborto. Yo sé que numerosas cuestiones pueden presentarse en nuestro razonamiento, pero hay que tener cuidado, si no, lo que está ocurriendo en esas reflexiones son falacias de falsa equiparidad, de falsas conjeturas. Las falacias tienden a presentarnos algo como si fuera verdadero, aun cuando todo el razonamiento está pervertido. Entonces, lo que trato de hacerles, comunicarles, mejor dicho, lo que trato de comunicarles es el objeto, es la acción moral y esta tiene que ser siempre buena. Si el fin no es bueno, la intención no es buena, el objeto es malo. Las circunstancias no definen la moralidad del acto. Por ejemplo, profe, ¿y si fue abusada? Profe, ¿y si ella no lo quería? Profe, ¿y si es menor de edad? Profe, ¿y si no tiene los recursos? Todas estas son falacias que de alguna forma ya fuimos tratando de comprender a lo largo del ciclo y que ahorita se nos viene con mayor fuerza en esta tabla del objeto, el fin y la circunstancia. Entonces, trataré de ser más explícito en la clase sobre aborto y la clase de eutanasia. Pongamos el ejemplo con la eutanasia. El objeto, si es bueno, sería preservar la vida. ¿Con qué intención? Con la intención de que pues puedan mantener esta vida en orden a lo que su naturaleza le permite. Por lo tanto, todo es bueno. Pero yo le quiero preservar la vida con un fin malo para poderle extraer después los órganos y que ya después de eso muera. El objeto es malo. Yo no, que lo desconecten y le inyecten algunos químicos para que muera, porque yo ya estoy cansado de estar aquí en el hospital. Evidentemente eso es malo. Desconéctenlo e inyéctenle los químicos para que ya muera, porque la verdad es que yo nunca lo quise. El acto es malo. O sea, frente a todas estas circunstancias, si el objeto es malo, la acción es mala. Si el fin es malo, la acción es mala. Solamente reuniendo el objeto y el fin como positivos es que todo puede ser positivo. Este es un tema complejo y les prometo que trataré de acotarlo mucho más, también de responder sus dudas en los siguientes días. Y entonces, podemos identificar hábitos que son cualidades que disponen establemente una facultad, y estas pueden ser según la naturaleza y también pueden convertirse en una segunda naturaleza. Si van en razón del bien, se llaman virtudes. Si estos hábitos van en razón del mal, se llaman vicios. Tenemos prácticamente las virtudes éticas y las virtudes prácticas. Las virtudes éticas son la libertad, la magnificencia, la magnanimidad, la templanza, la justicia, la fortaleza. Y las virtudes dianoéticas
son la sabiduría, la prudencia, la ciencia, el arte, la intuición. Y todas estas tienen que orientarse siempre al bien común. Y en nuestra última diapositiva vemos algo que se llama bien común positivo, es decir, la solidaridad, que es la obligación recíproca de los miembros de un grupo u organizaciones para apoyarse unos a otros y ayudarse mutuamente. Pero también tenemos algo, el bien común, y en lo negativo podemos identificar la subsidiariedad. Se refiere a la relación entre el individuo, familia, organizaciones intermedias y la sociedad entera o el Estado, con el fin de delimitar las áreas de competencia y ayudas. Cuando nosotros somos solidarios, buscamos el bien común y buscamos que esa persona pueda ayudarse a empezar una vida orientada al desarrollo. Cuando nosotros lo subsidiamos únicamente, podemos descubrir que no le ayudamos a esa persona a desarrollarse plenamente en un ámbito, porque simplemente delimito las áreas de competencia y sus ayudas. Chicos, con esto concluyo esta pequeña introducción. Nada más me tomaré de la siguiente sesión algunos minutos para retomar lo del objeto, el fin y la circunstancia. Voy a buscar un ejemplo que sea perfectamente claro ante esta situación y que tampoco sea tan polémica en este momento, porque queremos ver los otros temas y descubrir el nivel ético que tienen estos aspectos, estos temas. Pero les pido por favor, ya sea en Cinépolis Click o en esta plataforma online de Cine Calidad, que les permite ver películas online sin tener que gastar dinero, les pido que por favor vean Avengers Infinity Wars y, si pueden, Avengers Endgame en los siguientes días, todavía en el fin de semana, y que puedan responder las preguntas que enuncio aquí a nivel de tarea, ¿sale? Sí tienen que ver las dos películas para identificar estos elementos morales, ¿sale? Los quiero mucho, lamento mucho tener que darles la clase así. Yo sé que es bien complicado. Ojalá tuviera la certeza de que nos volveremos a ver para explicar estas cosas mejor. No se los puedo asegurar, probablemente no sea de esta manera, pero sepan que este profesor siempre los tiene en mente y, como siempre se los dije, solamente deseo que sean mejores personas. Ánimo, chicos, aprovechen este tiempo. Cuídense mucho.